Me da mucho gusto que se unan con nosotros. Este webinar está patrocinado o viene dado por ustedes por Progresio, especialistas, casa consultora, y esperamos que sea de su interés y que identifiquemos partes precisas donde en ocasiones hasta nosotros mismos que ya tenemos nuestro HACCP, quedó endeble, ¿no? De algún lado porque nos falta información. Comenzamos. Ustedes ya vieron el video, pero para los que se vayan integrando, Progresio, nosotros somos una empresa dedicada a la consultoría o asesoría, capacitación y auditoría de sistemas de gestión. ¿Sí? Nosotros somos una empresa mexicana y nuestro expertise se basa en sistemas de calidad, sistemas de seguridad alimentaria o de inocuidad, de ambiental y de seguridad laboral e higiene, ¿no? El objetivo que perseguimos es que una vez que nosotros los apoyemos para la parte de implementación o de capacitación, es que sus sistemas provean sus productos o servicios ya con cumplimiento con un estándar internacional, alguna regulación que pueda ser a nivel nacional o internacional. En Progresio nosotros manejamos tres tres pilares de nuestra filosofía. El primero es aprender para comprender. Eso significa que nosotros aportamos la parte de capacitación o de entrenamiento, ya sea al personal que va a hacer las implementaciones o al personal que va a estar ejecutando las actividades, ¿no? Les vamos a dar las herramientas para que ustedes entiendan o comprendan desde un inicio qué es lo que necesitan implementar para el cumplimiento. También el segundo pilar es comprender para aplicar. Y eso lo hacemos a través de los servicios de asesoría o de consultoría, donde les explicamos más a fondo la manera de las implementaciones ya en piso o las mejores técnicas que conocemos para implementar el requisito que ustedes estén buscando y que se pueda aplicar de manera sencilla, pero que también dé soporte a la gente. Y finalmente, aplicar para cumplir. Y eso lo vemos a través de las auditorías. Es decir, una vez que ya dijimos cómo se va a hacer y cómo se tendría que estar realizando en el piso de producción o en las áreas donde el proceso que esté acorde, se revisa para asegurarse que quedó completamente implementado y que la gente está o comprende cuál fue la actividad que tenía que ejecutar. Los esquemas en los cuales, perdón, los esquemas y los estándares en los cuales nosotros estamos o tenemos el expertise son ISO, tenemos ISO 9001 como sistema de gestión de calidad, 14001 como para gestión ambiental, 45000 lo que es gestión de salud y seguridad en el trabajo y 37001 que es el sistema de gestión antisoborno. Y ya hablando de inocuidad alimentaria, que vendría siendo lo que vamos a ver el día de hoy, nuestro expertise se basa en buenas prácticas de manufactura, en el sistema HACCP de análisis de peligros y puntos críticos de control, en lo que se maneja como Global Markets, el Global Markets Program de GFSI, ISO 22000, FSSC 22000 y SQF. El instructor del día de hoy, o vamos a ponerlo así, la persona que va a platicar con ustedes el día de hoy acerca de los sistemas HACCP, soy yo. Mi nombre es América López, mucho gusto. Y mi expertise está dado en función de los sistemas de gestión de inocuidad y de calidad. Sí, desarrollo de nuevos productos, validación de procesos térmicos. Ha sido mi fortaleza estar en la industria implementando los sistemas y también desarrollando productos. Entonces me ha tocado estar en varios lados de la moneda, ¿no? Tanto encargada de sistemas como no. Y tengo alrededor de 18 años en la industria de alimentos y de materiales en contacto con alimentos y tengo una maestría en el área de alimentos. Ahora sí, ya sin más preámbulo, vamos a entrar primero un pequeño recordatorio de lo que es HACCP y después vamos a ver punto por punto dónde es que tenemos problemas para comprobar en una auditoría o que nuestro sistema en ocasiones es muy recurrente que haya fallas o que tengamos alguna situación. Es más, también puede suceder
que ni siquiera nos percatemos hasta que alguien llegue y diga, oye, ¿y esto por qué es así? Y nos estemos dando cuenta que no estamos realizando la actividad o que la estamos realizando de manera incorrecta. Acordando de lo que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, vamos a entenderlo como un abordaje, es decir, algo que yo voy a hacer para o conseguir un objetivo. Y tiene dos características que están marcadas en color verde. La primera es preventivo. Eso significa que no vamos a esperar a que se muera nadie para saber que está funcionando. Nos vamos a adelantar a que sucedan los peligros o que el producto se contamine y cause un daño de salud pública, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante es que es sistemático. Hay veces que decimos, no, bueno, es que con ISO 22 o con ISO 9001, esos enfoques son también de estandarización de un sistema para que todo funcione de la misma manera y cuando está funcionando bien, se mantenga y se mejore. El HACCP también es sistemático, tiene sus 12 pasitos y si vamos a implementar solamente HACCP, esos 12 pasitos se tienen que cumplir a cabalidad como nos lo pide Codex, basándonos en Codex, ¿va? Nos dice que va a abordar solamente peligros físicos, químicos y biológicos y tenemos que anticiparnos, prevenir antes de que suceda, ¿no? Y su fortaleza es esa, que vamos a prevenir y no vamos a estar revisando, haciendo pruebas en productos, en producto terminado o en puntos de inspección, porque para que estadísticamente sea correcta la información, es decir, que yo asegure que la producción completa está saliendo bien, pues básicamente no me va a quedar producto, ¿no? A la hora de estarlo midiendo. Entonces, esa es la fortaleza, que a través del análisis nosotros sabemos específicamente dónde medir y ese lugar donde mida es el que me va a dar el giro de tuerca, ¿no? En cuestión de si es inocuo o no inocuo el producto. Ahí tenemos en la diapositiva análisis de peligros y puntos críticos de control crítico, ¿no? Vamos a investigar el peligro, cuál es el riesgo a la salud, en qué parte del proceso lo tengo que identificar, cuáles son las condiciones para controlar y si estoy controlando ahí, es crítico para contener que el producto no salga contaminado. Ahora, el sistema HACCP, y también está marcadito en color verde, tiene fundamentos científicos. ¿Eso qué significa? Y lo vamos a ver más adelante. Muchas veces esa fortaleza de basarnos en ciencia, información, estadísticas, normas, no la tenemos bien amarrada en nuestro sistema y eso es lo que va a hacer que no sea lo suficientemente robusto, al igual que les mencionaba que es sistemático. Y también al ser sistemático son etapas que están relacionadas y que están unas con otras dentro del proceso industrial de alimentos. El HACCP, tal cual el análisis de peligros, se aplica al punto de operación, es decir, a la producción del alimento. ¿Por qué? Porque a veces queremos, cuando hacemos nuestro diagrama de flujo, que también lo vamos a ver, metemos otra serie de operaciones que no son tan directas con la producción y quitamos esfuerzos o desenfocamos esfuerzos a lugares donde verdaderamente podemos contener el peligro. Recapitulando, el HACCP es preventivo para peligros significativos, que también es otro de los errores que a veces tenemos, que o no tenemos peligros significativos o aventamos prácticamente todo el HACCP tiene peligros significativos y generamos un montón de PCCs, ¿no? Nos va a ayudar solamente en el proceso, en la parte de diseño, me refiero a por dónde va a pasar mi producto a la hora de ser elaborado para yo poner los controles adecuados y ese producto salga adecuado, ¿no? Y salga inocuo. Y obviamente, como les decía, no vamos a basarnos en pruebas del producto ni nada más en los criterios de aceptación del lote. Eso ya es una verificación de que todo el proceso por el cual pasó el producto está correcto, ¿sí? Y ahí es donde a veces tenemos también esa situación de no vuelven a analizar, no vuelven a sacar otra muestra, no que a ver cuánto más tengo que de muestra tengo que sacar para poder liberar. Y al rato el retiro de producto.
¿Qué beneficios tenemos de la implementación de un HACCP? Vamos a mejorar la inocuidad de los alimentos. Todo alimento procesado que yo le meta mano o que haga algo va a salir adecuado para que sea consumido y no enferme a nadie. Nos va a facilitar, la inspección por parte de autoridades reglamentarias. Cuando viene alguna autoridad, alguna organismo, nos revisa nuestro HACCP, inclusive hasta nuestros clientes, y pueden decir que estamos haciendo el esfuerzo de controlar los peligros, ¿no? Y también nos va a ayudar a promover el comercio. Cuando, al aumentar la confianza con los clientes o con las partes interesadas. Cuando sucede esto, muchas veces los clientes prefieren, aunque sea 2, 3 centavos más caro, utilizar a los proveedores que tienen alguna serie de controles, porque cuando es comercio internacional, pues o te toca a ti, proveedor, controlar el peligro, o me toca a mí, fabricante. Entonces, algunos prefieren que los proveedores sean los que controlen los peligros, ¿no? Ahora, ya vamos a empezar específicamente a hablar de los errores más comunes. Si recuerdan, el HACCP, como les mencionaba, tiene sus 12 pasitos, y esos 12 pasos los podemos dividir en 2. En los pasos preliminares, que son 5, que son la generación del equipo o la formación del equipo, la revisión de las características de producto terminado, materias primas, ingredientes, coadyuvantes de proceso, el uso previsto, la elaboración del diagrama de flujo y la revisión in situ del diagrama de flujo, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales debilidades que se tienen cuando tenemos la implementación? La información relacionada con materia prima, material de empaque y producto terminado. Ahorita vamos a ver a detalle cada uno, pero es donde en la experiencia que yo tengo en la industria y tanto en consultoría como dentro de las implementaciones, cuando yo trabajé en industria y como auditora, es lo que he notado que nos hace más débiles nuestros sistemas, ¿no? Cuando nos hace falta, o sea, la información de materia prima, material de empaque y producto terminado, nos hace falta información científica. Y con científica me refiero a, hay veces que no conocemos las normas, hay veces que no sabemos de dónde sacamos ciertos valores de aceptación o rechazo, ¿sí? Vamos a verlo más a detalle. Y en el diagrama de flujo puede tener o muchos pasos o pocos pasos, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Y ya si hablamos de los 7 principios, que es como el inicio del HACCP, pero que es la parte importante o la parte más fuerte, es el análisis de peligros. El análisis de peligros, la definición de los puntos críticos de control, la definición de límites críticos que obviamente tienen que ser validados, procedimientos de vigilancia o monitoreo, procedimientos qué hacer en caso de que haya una desviación al proceso, la parte de verificación y finalmente la documentación, ¿no? ¿Qué evidencia vamos a dejar? Dentro de los 7 principios está el análisis de peligros como tal. Y aquí también nos falta información científica. Hay veces que no conocemos nuestro proceso. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y también el método de valoración de riesgo. Ese método donde nos dice que termino sin PCCs cuando son claros, o que tengo 22 PCCs en una empresa que tiene 25 pasos, ¿no? de su diagrama de flujo. También hay confusión en el enfoque de las medidas de control. O sea, a veces ponemos medidas de control que están dirigidas a seguridad industrial, a veces hasta ambiental, y no está relacionada con la inocuidad, ¿no? Otra cosa que es muy común, muchísimo, muy común, yo creo que no he visto empresa que sí vea la diferencia, es lo que es monitoreo, lo que es verificación y lo que es la validación. Principalmente validación y verificación es lo que más confundimos. Y eso les digo, puede venir desde el inicio, desde nuestra implementación. No importa que ya tengamos 8 o 9 años con el sistema. Y otro punto, que ese sí también es de los más difíciles de ver que se cumplan, es la validación de las medidas de control. Porque a veces
tal cual, no sabemos qué es validar, hablando de la parte anterior, que es la confusión, pues entonces consideramos que estamos validando cuando en realidad no lo tenemos, ¿sí? No al menos al nivel que nos lo pide el códex, ¿va? Vamos a empezar entonces ahorita a ver tipos de errores por tipos de errores, ¿va? Vamos a empezar con los de pasos preliminares. Vamos a hablar del diagrama de flujo. Primero, no está ajustado a la realidad. ¿Qué sucede? Hay veces que el diagrama de flujo le faltan etapas. ¿Por qué? Porque lo hicimos en papel, lo bajamos a ver y no fuimos precisos o agudos a la hora de revisarlo, de que nos faltaban ciertas etapas o de que hay actividades que no dejamos declaradas. ¿Sí? Es lo más, dentro de lo más común es que no tengan o le falten etapas. Pero no es lo único. O sea, no es nada más que le falten etapas. Hay organizaciones que basan mucho su sistema HACCP o que le dan un enfoque como de calidad, porque ya tienen ISO 9001 y están tratando de ver algo similar, que se puede hacer, pero tiene que enfocarse a la parte de inocuidad. Allí lo que hacen más comúnmente es, en lugar de un diagrama de flujo, tratan de mapear todo el proceso e incluyen actividades que la verdad no les van a quitar foco a las que son realmente de la producción, como por ejemplo, me ha tocado varios donde dicen elaborar la orden de compra para el material, otros donde dicen, llegan hasta facturar, asegurarse que correspondan la información del material, me refiero de los kilos o el precio contra lo que habían cotizado. Y allí estamos haciendo el análisis buscando peligros físicos, químicos y biológicos. Y hay veces que no los encontramos, pero hacemos un análisis enorme porque tenemos mapeos de proceso larguísimos. Hay que enfocarnos en la parte de diagramas de flujo, de lo que es la operación, donde vamos a meter las manos y donde también podemos tener responsabilidad, ¿sí? ¿Hasta dónde voy a poder llegar a meter yo las manos? Mucho sucede en la parte de transporte. Si son mis camionetitas donde yo voy a mandar el producto y lo voy a transportar, pues por supuesto que tengo el control y por supuesto que puedo hacer un análisis más preciso y tener medidas más específicas. Pero, por ejemplo, si es una compañía transportista, pues mínimo de dónde tendría que venir del control, pues tal vez desde el contrato, ¿no? O las características con las cuales yo voy a contratar a esa empresa transportista, o de qué manera voy a proteger yo el producto mientras esté ahí, ¿sí? Y cómo voy a hacer para asegurar que no se vaya a contaminar con lo que pueda llevar. Entonces, esa es la parte del diagrama de flujo, la primera. La segunda, obviamente, las empresas se están moviendo y estos 2 últimos años nos han demostrado que se pueden mover así. En menos de un mes ya tienes máquinas nuevas, ya tienes obsolescencia de máquinas que acabas casi de comprar, ya no tienes refacciones, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas lo hemos visto mucho. Así como se mueve el mundo, también tiene que ser cambiante o resiliente nuestro sistema de HACCP. Aquí nos sucede en ocasiones que tenemos cambios de etapas sin actualizar. Es decir, ¿sabes qué? Inicialmente, cuando empezamos la empresa, teníamos a un batallón de 10 personas cortando con un cuchillo, ¿sí? Y todo ese proceso era manual. Pero ya hace un año, hace 2 años, cambiamos de proceso manual a proceso automático, compramos una rebanadora y los peligros siguen siendo los mismos, aunque no necesariamente pueden serlos. A lo mejor, cuando yo tengo un batallón de personas cortando con un cuchillo, pues es más probable que haya una cortada de un dedo o lo que sea, si no tengo muchos instrumentos para protección, y que sea una contaminación con un fluido biológico, ¿sí? Pero si tengo a la máquina, por ejemplo, a lo mejor en la máquina no es tan factible que se contamine con sangre, pero a lo mejor sí es factible que se contamine con aceite, porque ahí tiene zonas donde tengo que lubricar, ¿sí? Entonces, esos cambios muchas veces no se reflejan, porque pensamos que sigue siendo pues, la misma etapa. Y otra, que si de por sí cambiar de una etapa manual a una etapa automática a veces es complicado, o sea, me refiero para meterlo en el análisis, cambiar de
puro equipo que hace exactamente lo mismo, queremos a veces verlo como si fuera un transparente. ¿Sí me explico? Porque decimos, bueno, pues es que sigue moliendo o sabes que sigue mezclando, pero a lo mejor no son los mismos peligros que nos va a dar un mezclador de listón con un mezclador que a lo mejor está, que tiene una flecha, que es de turbina y que tiene por encima el motor, ¿no? A lo mejor en el mezclador de listón, pues si hago mi proceso, a lo mejor ese si no, como tiene la flecha colocada, si no lo, si se me descalibra, a lo mejor puede rayar, entonces ahí voy a tener peligro de roce metal-metal, pero como el motor lo tiene afuera y lo lubrico por fuera, pues entonces no tengo problemas, ¿verdad? Porque ahí no voy a tener nada de contaminación por ningún químico. Pero si ya puse un mezclador que tiene arriba el motor que puede venirse por la flecha, por la gravedad, al momento de una fuga, bueno, entonces ahí sí tengo que actualizar el peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo independientemente de que la máquina haga el mismo efecto. Ahora vamos a hablar de la información de materia prima, material de empaque y producto terminado. La falta de información científica. ¿A qué me refiero con eso? Primero, no incluimos todos los peligros. Regularmente, dentro vamos a poner así, el rango de empresas que me ha tocado, las empresas muy chiquitas no tienen ni idea, por ejemplo, de que puede existir una normativa que gestione la calidad de inocuidad de su producto. Y hay otras empresas que a lo mejor también son chiquitas, pero como le venden a empresas muy grandes, ellos son los que los han formado en situaciones de inocuidad, ¿verdad? Pero aún así no los incluyen porque no saben dónde buscar y tampoco saben cuáles son los peligros específicos, ya sea para sus materias primas o sus productos terminados. Los peligros no son claramente identificados y ahí le ponemos coliformes. Bueno, ese puede ser un peligro de incumplimiento legal, pero si nada más lo estoy poniendo con un criterio interno, ¿qué es lo malo de las coliformes? ¿Qué es lo que puede dañar a la salud? Eso es algo de lo que nos tenemos que preguntar. Hay veces que le ponemos organismos, cuenta total estándar para los jóvenes o bacterias mesófilas aerobias para los viejitos como yo. Entonces ahí dices, ah, caray, bueno, ¿y qué tiene? ¿Cuál es la cantidad? ¿Y por qué esa cantidad es la que te genera un daño a la salud? ¿Sí? También deberíamos de informar ahí, o sea, de sacar de la información para especificaciones o descripciones de la materia prima, etcétera. No hay sustentos de los valores de aceptación. Hay veces que lo que sucede es que le pusimos como valor interno 5,000, 5,000 BMAs. No, vamos a poner menor a 10 partes por millón de aflatoxina. ¿Dónde sacamos esa información? ¿Corresponde? ¿Hay alguna normativa que nos impida que 10, 10 esté por encima de un cumplimiento legal? ¿Ese valor de 10 puede ser consumido por las personas o ya estamos a un nivel donde podemos generar un daño agudo? ¿Sí? Y tampoco estamos identificando el mercado objetivo y eso está relacionado con el uso previsto. Y también sucede mucho cuando somos una empresa que empezamos a crecer rápidamente y de repente se da el boom y ya tenemos que vender en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica o en Europa. Hay ocasiones donde la normativa entre esos países es diferente. Entonces, a lo mejor estamos cumpliendo con la del lugar donde estoy produciendo, pero ya no estoy cumpliendo con la del lugar donde voy a vender. Y eso se da mucho en la parte de alérgenos, porque acuérdense que el uso previsto va dado para la persona, digo, ¿a quién le vamos quién lo va a consumir? Si hay niños, adultos, personas que tienen alguna, que puede ser consumido por personas que tienen el sistema inmune deprimido, etcétera. Y también por si los ingredientes que nosotros le ponemos pueden generar algún daño a la salud, como pueden ser los alérgenos. A lo mejor yo digo, yo vendo en México y tengo 8 alérgenos
Ok, pero el año que entra voy a vender en Estados Unidos. Bueno, y ya en Estados Unidos ya son 9. Estás protegido, sabes qué es lo que tienes que declarar en tu etiqueta. Sí, a veces no hacemos esa búsqueda extensiva. Fíjense bien, algo que es bien importante es entre mejor y más completa tengas tu información que venga de los pasos preliminares, más sencillo va a ser para ti hacer el análisis de peligros, discriminar y ponerle foco en las medidas en los peligros que son significativos y que esas medidas de control sean eficientes. Si quieren, pudiéramos entender el HACCP como si fuera un embudo. Los pasos preliminares va a ser la parte gordita del embudo, donde vas a meter toda la información. Y el análisis de peligro va a ser como tu screening, ¿no? Como tu malla, tu sedazo, donde ahí vas a meter esa información y a través de la metodología para discriminar si es un peligro significativo o no, lo vas a sacar los que verdaderamente importan y a esos son los que les vas a dar foco. Entonces vamos a empezar de tener mucho trabajo en la parte de los pasos preliminares y en el análisis de peligros y ya después nada más estar enfocando los esfuerzos a lo que verdaderamente es importante y sabemos que puede causar o nos puede generar un producto que puede causar un daño a la salud pública. Ahora, esos fueron como los peligros, o mejor dicho, los principales errores durante una implementación de HACCP en los pasos preliminares. Ahora vamos a ver ya directamente en los 7 principios, donde ya hablamos del análisis de peligro. Y si recuerdan, también les dije, nos falta información científica. Si desde antes, desde la parte del pasos preliminares, no claramente identificamos los peligros, aquí es donde le damos a la torre a todo. ¿Por qué? Me ha tocado en muchas organizaciones donde lo que le colocan es coliformes, menor a tanto. Ok. Y empiezas a revisar, te dicen que es un peligro significativo, te dicen que no pasa nada porque, bueno, sabe qué controles. Y revisas las verificaciones del análisis microbiológico del producto terminado y tienen valores superiores a los que ellos mencionan como un valor de inocuidad. Y cuando los cuestionas, dicen, ay, bueno, es que, bueno, sí son coliformes, pero, o sea, no es Escherichia coli porque también le revisamos Escherichia coli. A ver, entonces hay que ser congruentes, ¿no? O es un peligro de inocuidad o no lo es. Aquí es bien importante que identifiquemos los peligros. Si es una salmonela, si es una listeria, si es una Escherichia coli, si son virus transmitidos por alimentos, si son plaguicidas, micotoxinas, metales pesados. Toda esa información la podemos traer desde los pasos preliminares, ¿va? Porque es importante para poder saber si la medida de control que yo estoy poniendo ahí, que controla el peligro, si lo está haciendo y no estoy cayendo en una incongruencia. Y la siguiente parte es que cuando estamos haciendo, empezamos a hacer el análisis, buscamos información de probabilidad, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que aquí caiga de que aquí se nos contamine con salmonela, se nos contamine con listeria, se nos contamine a lo mejor con un metal pesado, etcétera? Y a veces la probabilidad solamente la basamos con información puramente interna. Es decir, como a mí no me ha pasado, no pasa. Aquí les voy a comentar en una organización que tuve la oportunidad de revisar con ellos su HACCP. Su producto eran granos, donde básicamente las micotoxinas, dice el libro, dice la norma, dicen los papers, dicen las universidades, todo mundo dice que son un peligro y que se tienen que controlar. Pero para ellos el peligro no era nulo, porque pues no, la probabilidad era cero, ¿no? O no aplicaba. Al momento cuando se cuestiona por qué tu probabilidad es tan baja, nos dicen, ¿sabes qué? Es que en los 8 años que tengo de estar aquí haciendo las mediciones, nunca me ha tocado un lote que tenga
micotoxinas, en ese caso era aflatoxinas. Revisamos el kit para ver con qué hacía el análisis y el kit era para granos de maíz, mientras que esta persona hacía los análisis en granos de trigo. Y el proveedor le dijo, no, no te sirve el kit que yo te estoy vendiendo para trigo, tienes que comprar uno de trigo. Entonces, 8 años diciendo, no tengo esa probabilidad porque no me ha salido cuando lo estábamos midiendo mal, ¿sí? La probabilidad también tenemos que tratar de identificar en fuentes externas retiros de productos, si ha habido en las materias primas que nosotros utilizamos algo parecido. Si por ahí me encuentro de chisme que dice la FDA que se está encontrando ya más frecuentemente, no sé, salmonela en ambientes secos cuando hace 20 años no era lo normal, ¿no? O supervivencia de salmonela. Todo eso tiene que estar integrado en la información para poder hacer un buen análisis de peligros, ¿sí? Ahora, hablábamos también de cuando hacemos el análisis de peligros, la valoración del riesgo. Y esa normalmente la hacemos con alguna matriz, ¿verdad? De probabilidad por severidad o severidad por probabilidad, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces esta metodología no está muy clara. Hay veces que tenemos matriz de 3x3, de 4x3, de 5x5, de hasta para aventar para arriba. Y dicen alto, medio, bajo o nulo, medio, bajo, alto y así se va, ¿no? Pero no es claro que es nulo, no es claro que es bajo, no es claro que es medio, no es claro que es alto. ¿Qué sucede? Si la información que traemos de arriba no está así como muy poderosita, muy buena, pues podemos subestimar el peligro y decir, pues no, no me pasa nada, como el caso de esta organización, ¿no? Donde llevaban 8 años midiendo algo que no era correcto y con esa probabilidad, pues entonces no pasa nada, ¿sí? No tenemos esa situación de riesgo. O peor, o bueno, no podría decir peor aún, o si no, cargar nuestro mismo sistema con mucha información y como no sabemos cómo discriminar si entre, por ejemplo, una gravedad alta de una gravedad media, hay veces que los equipos que se conforman, todos somos como muy nerviosos, ¿no? Y todo, no, pues es alto. Y terminas con 22 puntos críticos de control les digo, para un proceso de 25 pasos, donde básicamente pues todo lo estás controlando con un PCC y lo que es el beneficio que nos da el HACCP de saber identificar cuáles son los puntos donde verdaderamente vamos a controlar el peligro, pues no lo estamos utilizando, ¿no? Y hacemos un sistema pesado, un sistema cargado, que la gente en ocasiones se le da la facilidad, sobre todo cuando hay mucha rotación de personal, de estar incumpliendo con esos famosos PCCs, ¿sí? Y tal vez físicamente no lo sean, pero como nosotros ya dijimos que son PCCs, pues los tenemos que controlar como tal, ¿va? Esta es una de las situaciones muy comunes que puedes ver y antes de que exista la pregunta por si existe, ya me la hicieron alguna vez, no hay un mínimo de PCCs, ni hay un máximo, pero también hay que ser coherentes y hay que considerar con sentido común. Si yo estoy una empresa de empaque y tengo 25 pasos en mi proceso y 22 son puntos críticos de control y mi empaque ni siquiera es empaque primario para alimentos, híjole, pues como que no estoy agarrando bien el hilo, ¿no? O estoy sobreestimando muchos peligros o a la mejor, mejor, mi metodología no está clara para que nosotros como equipo podamos desarrollar de manera eficiente el análisis de peligros. Aquí también es importante, hay metodologías que ya existen y que te dicen claramente qué es alto, medio y bajo. Y también te dan ideas de cuáles son los peligros que tú puedes considerar como altos, medios y bajos, ¿sí? Esos te pueden ayudar a que seas más preciso al momento de hacer tu análisis. No, por favor, no le pongan, me lo dijo el consultor, me lo dijo, lo copié de algún lado. No, hay que ser conscientes de por qué seleccionamos ese método y si te lo dio el consultor, que te explique por qué utiliza ese método, ¿sí?
Si quisieran ustedes algo de información, como les decía, de algo que sea muy preciso, la Organización Panamericana de la Salud tienen en su página, ya es una página muy viejita, pero les puede servir la tablita de probabilidad por severidad, donde nos dice qué es un riesgo alto, perdón, qué es un peligro, una severidad alta, media y baja, y cuáles son las probabilidades altas, medias y bajas. Y ustedes lo pueden utilizar. Y así puede ser más sencillo para, como organización, pues para poderlo entender, ¿no? Y aterrizar las medidas de control que queremos. Siguiente, hablábamos de la confusión entre monitoreo, verificación y validación. Y como les decía, eso sucede mucho cuando nuestro sistema o quien nos ayudó a implementarlo o traemos otras, la palabra es, permítame, definiciones, perdón, cuando traemos otras definiciones que no las estamos agarrando de específicamente de inocuidad, sino de alguna otra situación como de calidad. Por ejemplo, la validación es la prueba. Yo les digo, y siempre meto esa palabra, prueba científica, prueba de balas, ¿no? Que la medida de control que nosotros tenemos, o si hay una combinación de esas medidas de control, va a controlar el peligro. Nosotros podemos estar midiendo y midiendo y midiendo y sacando resultados, pero nunca nos va a salir bien porque mi medida no está validada, ¿sí? Eso sucede mucho, por ejemplo, con los procesos térmicos. Hay que ver si es cierto que elevar la temperatura hasta 70 va a matar el peligro que dije de la salmonela, como sucedió en el retiro de producto de PSA, antes de que saliera controles preventivos. Ellos tenían su proceso, llevaban a cierta temperatura la crema de cacahuate y luego la enfriaban y la envasaban. Pues resulta que esa temperatura no iba a matar salmonela. Entonces, los chicos hacían las mediciones, tenían todo bien, pero no, jamás iba a suceder, o nuestra medida de control jamás iba a matar lo que dijimos que iba a matar. Entonces, es la parte de validación. Cuando tú llegas a las empresas y te dicen, mira, calidad válida con un luminómetro, calidad válida porque va y revisa, esa no es una validación, esa es una verificación, ¿sí? Después la validación que se tiene que hacer antes de la implementación de las medidas de control, si se puede, porque hay ocasiones que primero pues tienes que montar la línea, ¿verdad? Y ver que jale, porque a lo mejor es muy nueva. Entonces, si es así, pues puedes definir, hacer un desarrollo de experimento donde decir, bueno, ¿sabes qué? Van a ser 5 corridas, 3 corridas y vamos a buscar que el producto salga así, etcétera, etcétera. ¿Va? Otras las puedes tener a lo mejor a través de alguna información bibliográfica, otras de pruebas de laboratorio. El chiste es que tengamos la validación para asegurar que todo eso que vamos a tener a la gente midiendo, que casi los queremos ahí pegados, está correcto, ¿no? Y nada más no los estamos poniendo a medir de oquis. Luego, monitoreo, seguimiento, vigilancia, como lo conozcan. Esa es una secuencia de mediciones de los controles, características, parámetros que ya dijimos que están validados para asegurar que se está cumpliendo, que este PCC o la medida de control está bajo control, que si dijimos que tenía que estar en 5, se mantuvo en 5 en el transcurso del tiempo, ¿no? Los monitoreos se prefieren, ya saben, continuos o si son discontinuos, nosotros tenemos que probar que esa discontinuidad no va a dejar pasar producto que no esté, que esté contaminado, ¿no? O que sea no inocuo. Y la parte de verificación es asegurar que todo lo que dijimos, ya sea el límite de control está coherente, los límites críticos también, que la persona que va a revisar va en tiempo, hace la actividad, identifica si hay algo que está fuera de control o no, y si está fuera de control, aplica las medidas correctivas. ¿Sí? Entonces, todo eso forma parte de la verificación. Pueden ser otros ensayos, pueden ser el análisis de laboratorio, ¿sí? Pero para asegurar que la medida de control está funcionando y está siendo eficaz conforme a la validación. Entonces, eh, estos tres términos son utilizados también en otro tipo
de certificaciones, pero no siempre tienen el mismo enfoque. Acuérdense que la inocuidad es preventiva, por eso la validación es previo a la implementación de las medidas de control. ¿Sí? Entonces, validación y verificación es algo que siempre tenemos como muy confuso, como muy arraigado, que las usamos indistintamente y a la hora de presentar la validación, pues no corresponde con lo que nos piden, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de la validación de las medidas de control. Y aquí es donde quiero hacer mucho énfasis porque me ha tocado ver tantas empresas donde dicen, está validado porque, como les decía, confunden verificación con validación y no tenemos nada para mostrar o no hay ninguna evidencia que nos diga que verdaderamente sí están controlando el peligro que dijeron. El primerito es límites críticos sin sustento. Eso sucede mucho cuando tenemos una máquina y el proveedor vino y nos instaló una máquina y nos dijo, mire, y aquí no le debe de pasar de tanto y aquí no le debe de pasar de tanto y acá de tanto. Y lo ponemos como límite crítico cuando definimos eso como un PCC. Entonces, cuando preguntas por qué ese valor, no te saben decir. El límite crítico tiene que estar validado, es decir, también debemos de saber de dónde lo sacamos. Si no, ¿cómo sé que eso o no está infringiendo alguna normativa o es lo más limpio que puedo sacar un producto? ¿Sí? Me ha pasado en organizaciones donde una de envasado aséptico, donde tenían un límite crítico, cierta concentración de un sanitizante para el empaque, ¿no? Ya ven que se prepara el empaque y luego se arma el empaque, se sanitiza y luego se lleva, se llena, pero todo en un cuartito cerrado. Le digo, bueno, ¿y por qué esa concentración de partes por millón? ¿Por qué no más? Para que mate más, ¿no? Y no te, es que sabes que el proveedor nos dio esa información, nos dijo que aquí tendría que estar entre tanto y tanto. Bueno, si es así, muy seguramente tu proveedor debe saber por qué te está diciendo ese, ya sea que él tenga una prueba, ya sea que él lo haya validado de otra manera, o si no, pues a lo mejor te va a tocar a ti, ¿no? Hacer esa prueba de validación. Como lo mencionaba, confundir validación con verificación. Eso sucede mucho cuando, cuando tenemos, por ejemplo, situaciones de limpieza, que no hablamos aquí de un PCC, pero sí es una medida de control la limpieza. ¿Sabes qué? Es que ya lavé, ya lavó y ya fue la persona, ya fue ¿cómo se llama? El supervisor ya fue a verificar y ya fue la chica de calidad y ya le pasó y con eso validó. No, esa no es una validación porque es solamente un punto en un día, en una ocasión, ¿sí? La validación tiene que asegurarnos que también a través del tiempo, pues si seguimos manteniéndolo va a funcionar, ¿no? Aquí siempre les digo, acuérdense muchachos, monitoreo es que el muchacho haga la limpieza como dice en el POES o en su instructivo de trabajo. Verificación es que a lo mejor yo, supervisor, vaya y me fije de manera visual de que realizó la limpieza. Y calidad, cuando va y revisa con su luminómetro, también es una actividad de verificación, diferente a la que está realizando el supervisor, pero también es una actividad de verificación. Validación sería que yo tuviera una máquina sucia y sacara mi análisis microbiológico, sacara a lo mejor de ATP, por si lo quieren como corroborar, o mejor dicho, hacer alguna pequeña relación, lavar, como dije que lavara con los químicos, con todo, y volver a hacer la medición para asegurar que verdaderamente quedó limpio y en varias condiciones. Esa sí es una validación, ¿sí? Las validaciones hay veces que no tienen rigor científico o no tienen lógica. Me tocó en una industria que les llegó un detector de metales, por ahí pasaba un líquido, era una botella con un líquido, llena con un líquido, y la validación la hicieron pegando por fuera los señuelos de metal por fuera de la botella. Entonces, cuando llegó el auditor les dijo, no, el señuelo va adentro, porque ¿dónde va a caer el producto? ¿Va a estar pegado en la botella o va a estar en el líquido? Y a la hora de hacerlo, no funcionó. ¿Por qué? Porque no habíamos considerado lo que yo les voy a mencionar ahorita que se llaman criterios de éxito.
cómo trabaja tu máquina, qué es lo que quieres que haga, cuáles son los criterios de éxito. Si no quieren hacer una cosa chiquitiguau, nada más consideren esas dos cosas. ¿De dónde va a venir el peligro? ¿Qué es lo que tengo que ver para ver si es cierto que funcionó? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y como si fueran las prácticas a veces en la escuela, ¿no? Que a veces decía uno, ay, en el laboratorio. Algo muy similar, muy sencillo, pero que tenga cierta validez. ¿Sí? No nada más como que sí hicieron todas las pruebas y todos los datos, pero cuando llegó el momento de la verdad, donde obviamente el peligro tenía razón el auditor, iba a estar adentro de la botella, pues no lo podíamos controlar. Entonces la validación que habían hecho no funcionó. Otra cosa que sucede es confundir los límites críticos contra límites operativos que nosotros ponemos. Eso también sucede mucho con la parte de detectores de metales, donde la mayoría nos basamos como límite crítico, un tamaño de partícula tiene que ser menor a 7 milímetros, de acuerdo al 21 CFR 555, donde nos te da una explicación de que hicieron ellos una prueba y mencionaron, la autoridad pues mencionó que partículas inferiores a 7 milímetros, el daño que causan no es así tan grave o tan mortal, ¿no? Entonces el detector de metales nos dice el proveedor, no, mira, ponle de 1, de 1.3 y de 2. Y les digo, ok, ¿cuál es tu límite crítico? ¿Y cuál es el límite operativo? ¿Sí? El límite operativo nos dice, a ver, espérenme, si aquí ya está saliendo mal, paramos, identificamos qué podemos hacer con el producto, pero sabemos que netamente no está en un grado de donde ya sabemos que está no inocuo. Es decir, si yo tuviera una partícula de 7 milímetros y el detector de metales pita, pues obviamente ya ahí sé que va a traer una partícula mayor. ¿Qué significa? Que ese producto es no inocuo. Hay ocasiones donde nosotros como organización ponemos límites un poquito más restrictivos para poder tener o manipular o manejar, ¿no? Pero sí hay que entender cuál es la diferencia entre un límite crítico y un límite operativo, por lo menos también para que el personal no se confunda. Ahora vamos a hablar de la confusión del enfoque de las medidas de control. Primero, que no está relacionada con el tipo de peligro. Alguna vez me tocó revisar o me tocó ver ver un HACCP donde mencionaban un peligro químico que podía venir en el aire. Entonces, al momento de hacer la medida de control, decía que como un operador colocaba el filtro, pues se tenía que lavar las manos. ¿Y qué tiene que ver que el operador se lave las manos con un peligro que va a venir en el aire? Allí la medida de control pues debería de haber sido el filtro. Si ustedes quieren poner ahí abajo, el operador se tiene que lavar las manos para evitar contaminación cruzada con algún microorganismo, está correcto, pero también tiene que estar relacionada o adecuada con el peligro, ¿no? Si es químico, no tengo por qué decir que con que el operador se lave las manos es la medida de control, porque no va a machar, ¿no? No va a hacer sentido. Y también ha tocado varias que no están relacionadas con la inocuidad. También me tocó ver donde nos mencionan que en un área, pues que debe de haber cierta limpieza, donde el operador puede ser fuente de contaminación de, no sé, microbiológica. Entonces, para eso se tiene que poner el equipo de protección personal y hablan los tapones auditivos, los gogles, las botas, cofia y cubrebocas. Ok, a lo mejor tú dices, es que le estoy dando peso a que el operador utilice todo su uniforme. Es correcto, pero dale peso a donde importa verdaderamente. Cofia, cubrebocas y lavado de manos, porque eso no viene incluido. Y si yo como operador voy con mi uniforme, pero voy con las manos sucias, pues lo que voy a hacer es tocar, ¿no? Y voy a contaminar el uniforme o las áreas. Entonces, sí es importante que identifiquemos que la medida de control se relacione con el peligro y que también se relacione con inocuidad. Y no hagamos, ¿cómo se llama? No confundamos, ¿no? Que una medida de control puede ayudarnos. Tal vez sí, pero hay que enfocarnos a lo que verdaderamente nos va a ayudar.
Ahora sí, chicos, ya vamos a terminar. Como conclusiones, sabemos que el sistema HACCP nos da beneficios si está correctamente implementado. Un HACCP por encimita, un HACCP que no tiene toda la información o que no tiene ni siquiera el enfoque de inocuidad, porque me ha tocado ver análisis de peligros donde hablan solamente de peligros de calidad, no nos va a dar el beneficio de inocuidad porque no es el enfoque. Cuando no tenemos la información científica y sobre todo no la actualizamos, vamos a tener errores de implementación en los pasos preliminares. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al análisis de peligros no va a estar completo y posiblemente va a haber peligros que no estemos incluyendo. La validación de las medidas de control, una vez que ya hicimos todo el análisis de peligros y ya detectamos los peligros que son significativos. Aquí es algo que se me olvidó comentarles, pero quiero decirlo de una vez. Peligros significativos. ¿Qué es eso? Aquel que verdaderamente va a causar un daño, ya sea porque es altamente probable que se nos vaya el peligro o porque la gravedad de la consecuencia de que alguien consuma ese alimento contaminado va a ser muy alta, tipo se muere o lo mandamos al hospital o lo dejamos incapacitado de por vida. Si nosotros tenemos bien identificados esos peligros significativos, la cantidad de PCCs va a estar relacionada solamente con esos peligros. Si ustedes me dicen, pues, es que todos me salieron significativos y a todos los pasé por el diagrama, digo, por el árbol de decisiones, que es una de las herramientas que utilizamos, y todos me dieron PCC. El árbol de decisiones no está diseñado para discriminar si una medida de control es significativa o no. Te está diseñado nada más para decir si le tienes que poner foco o no. El método de análisis de peligros, ese es el que está diseñado o debe estar diseñado para que tú puedas identificar cuáles son los peligros significativos para la salud, ¿va? Ok, regresando a las medidas de control. Ese es el core, o sea, el corazón. Si la medida de control está validada y funciona, solamente es darle seguimiento. No hay que estarla, a veces sí funciona y a veces no funciona. No, tiene que funcionar en todas las condiciones. Si no, el el sistema queda endeble. Porque hay veces que vamos a tener producto retenido, hay veces que ni siquiera nos vamos a dar cuenta que se fue, hay veces que vamos a tener quejas y a veces no. Y nuestro sistema nomás va a estar tambaleándose. Y finalmente, las medidas de control deben ser acordes a los peligros detectados y a la significancia. Eso tiene que ver con si la medida de control, si el peligro es significativo, va a tener que ser un PCC y tenemos que identificar qué es el PCC. Y cuando no es un PCC y puede ser gestionado a través de una buena práctica de higiene, de alguna actividad de mantenimiento, de limpieza, etcétera, se tiene que realizar de esa manera, ¿sí? Y ahora sí, chicos, hasta aquí llegamos con el webinar del día de hoy, la parte de mi presentación. Les agradezco mucho su atención y pues si quieren vamos con dudas. Si alguien tiene alguna duda. Sí, por aquí me mandaron una. A ver. Preguntan, ¿en una industria gráfica puede ser, ¿Pueden validero existir o PCCs? puede valer un punto crítico de control de migración de metales? ¿Y cada cuánto debería ser la frecuencia adecuada de esos análisis? Ok. Aquí hay que ver primero la probabilidad de que ese metal pesado migre al empaque y del empaque al alimento. Esa es una. Segundo, pues la gravedad, esa hay que buscarla y vas a ver que la mayoría, dependiendo del metal pesado, pero la mayoría va a ser alta, ¿no? Estamos hablando de daños a la salud a nivel largo. Si es, puede ser que lo gestiones como PCC, pero acuérdate que si lo gestionas como PCC, necesitas monitorearlo. ¿Qué vas a monitorear? ¿Cómo vas a saber que no va a migrar? ¿Qué condiciones debe haber para que no haya migración? La parte del análisis es una verificación.
Y esa verificación la puedes hacer con la frecuencia que tú definas. Puedes hacerla, hay gente que, me ha tocado ver gente que la hace una vez al año, hay gente que la hace 2 veces al año. ¿Por qué? Porque ya tienen controles previos. No lo manejan como PCC, pero ya tienen controles previos. ¿A través de qué? De proveedores de tintas, de análisis, de cálculos previos. Algunos hacen sus cálculos ¿cómo se llama? O sea, cálculos, un modelo matemático que hasta el mismo proveedor les puede dar, y ahí ven si esa migración pasa o no los límites ya determinados por ciertas autoridades. Puedes verlo en FDA, puedes verlo en la Comunidad Europea. No recuerdo, no tengo aquí las normas en la cabeza, o sea, los números, pero sí existen. Entonces, tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí está funcionando, entonces el control a lo mejor no te sirve como PCC, te sirve mejor que sea como un este, una medida de control tipo control de proveedores, ¿no? Donde el proveedor te asegura que ellos no le están poniendo nada, y tú verificas a través de análisis de laboratorio que pueden ser, te digo, una vez al año. Me ha tocado ver 2 veces al año. Yo recomiendo que cuando es inicial, lo hagan más frecuente, y cuando ya tengan como una tendencia de que sí está funcionando bien, ya los hagan más espaciados para que tengan esa seguridad. ¿Se puede gestionar? Sí, aunque yo lo veo un poquito complicado por la parte de monitoreo, porque te digo que tendrías que monitorear. La parte de verificación es el análisis, y la validación pues podría ser el mismo cálculo matemático que te puede dar el proveedor. Ok, gracias. De la misma persona, la siguiente pregunta es, ¿un peligro significativo puede ser controlado con un programa prerequisito? El peligro significativo, acuérdate que vamos a utilizar otra herramienta para identificar lo que es en el paso, los 7 principios, en el segundo principio, que es en la identificación de PCCs. Si tú utilizas un análisis si tú utilizas un árbol de decisiones, y el árbol de decisiones te dice que es PCC, tendrías que manejarlo así. Si te dice que no es PCC, no es necesario, utilizas otra medida de control. Ok. Otra pregunta es, ¿qué elementos debe contener un informe de validación para ser correcto? Ok, mira, por mi formación yo te diría, para que se viera como muy amarradito, mínimo, ¿qué es lo que vas a validar? ¿Cuál es el objetivo de la validación? ¿Cuáles son los criterios de éxito? Ese es bien importante. ¿Cómo lo vas a hacer? Que si lo vas a poner, por ejemplo, detector de metales, que si vas a ponerlo adentro, que si lo vas a poner a cierta altura, que si lo vas a probar en diversas posiciones del detector, ¿sí? Y tus resultados. Y con tus resultados tú tendrías que decir, con base en tus criterios de éxito, o sea, ¿qué esperas ver para que sea, para que puedas decir que es correctamente, que está correcto y que controla la medida de control? Sí, hacer la relación, ¿no? ¿Sabes qué? Tenía que pasar 30 veces la botella con el señuelo en el interior por el centro del detector, que es el donde, ¿cómo se llama? Donde pasa, donde siente o donde sensa con mayor dificultad. La pasé 30 veces, y de las 30 veces todas tiene que pararse la banda, tiene que rechazar la botella, etcétera. Si ese fue tu criterio de aceptación, le pones ahí. Se cumplió con el criterio de aceptación y fue eficaz, ¿no? La medida de control, así como está diseñada. Y esta es otra que se vería muy bien, porque sí te puede servir, que pusieras abajo cuáles son los parámetros con los que hiciste las corridas, ¿verdad? Para que dijeras, estos son los parámetros que tenemos que controlar para que sea eficiente esta medida de control. O si no los pones ahí, pues puedes ponerlos en otro documento que esté relacionado nada más, o hacer la relación con ese reporte de validación. Ok. Y la última pregunta dice, ¿puedes mencionar cuál es el CFR que hace mención al tamaño de partículas? 21 CFR 555, si no mal recuerdo.
pero igual, puedo buscar, porque te lo traigo ese en la cabeza y seguramente va a ser ese, pero no me acuerdo muy bien. Se los puedo mandar cuando reciban su correo. Ok, perfecto. Ya no hay más preguntas. No sé si alguien de los Perfecto. que están conectados quieran hacer alguna pregunta abriendo su micrófono o poniéndola en el chat, lo que les sea más viable. Me parece que no, amigo. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, pues, de mi parte, pues fue todo. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Espero que haya sido de utilidad la información que compartimos el día de hoy y muchas gracias pues por su participación y disposición. No, muchas gracias a ti. Y ya nada más resta hacerles saber dos cosas. Se estará publicando esta charla en el canal de YouTube de Progresio, por si quieren acceder a ella, se mandará un correo con el link de las memorias de este webinar para que lo puedan repetir. Y la otra, está programado un curso de HACCP para el día, híjole, tú lo recuerdas, 27, 28, 29 y 30 29 y de 30. septiembre, que son la próxima semana. Entonces, también en ese correo donde vendrán las memorias, se les hará llegar la información acerca del curso, los horarios, es un curso completamente en línea, son 16 horas, es HACCP básico y lo imparte también la ingeniera América López. Espérame tantito, nada más para ya verles no es FR, perdónenme, es CPG 555.425. Muchas Déjense, los gracias. pongo en el chat, pues para que, perdónenme, no soy muy hábil, a veces me van las ondas muy feo. Aquí está. Este es, y dejen copio si quieren el link para que lo puedan descargar de ahí y ahí pueden ver ustedes si habla acerca del estudio que realizó FDA y cuáles son los tamaños, etcétera. Es base, ¿no? Para poder tener un sustento legal de por qué utilizamos 7 milímetros, que es el que he visto que utiliza la mayoría de las industrias. Hay otras que tienen sus propios, ¿cómo le llaman? Sus propios internos, estándares internos. Estamos hablando de, no sé, de 3 milímetros, 4 milímetros, pero ya son internos porque manejan productos que se movilizan alrededor del mundo. Ok, perfectísimo. A ver aquí, los niveles de peligro. El de la PAO. Ujú. Sí, déjenme busco la página. Es es muy viejita la página, pero todavía funciona bastante bien y tiene, les digo, tiene esa, nos da esa información. Si no lo alcanzo a sacar ahorita, se los paso por sistema HACCP. Aquí ya lo tengo. Denme nomás oportunidad que lo abre. Ay, se fue. El de la PAO. Aquí está peligros, justificación. A ver, me parece que es esta. Permítanme nada más abrirla. Miren, les voy a pasar de la página donde está completa lo que es sistema HACCP y ahí vienen a un lado varias, ¿cómo se llama? Varias links donde pueden ver todo lo que se maneja del sistema HACCP. Ok. ¿Pusiste el link en chat? Sí, la voy a poner en el chat y ahí lo pueden ver.
de la Organización Panamericana de la Salud, y ahí lo pueden bajar. Hasta pueden descargar todo el documento completo, donde pueden ver ahí la información. Y ahí hay muchas cosas. Es viejito, pero es una herramienta que todavía es funcional. Perfectísimo. Muy bien. Pues muchas gracias, Ame. Ya no hay más preguntas. Gracias a todos también los que están aún conectados. Les haremos llegar el link para la memoria de esta plática y la invitación al curso. Que tengan un excelente día a todos. Gracias, América.